Para el Expreso 96, un expreso para hacerte compañía, hoy tenemos una grata, sorpresa para nosotros, para el Expreso 96. Estamos con el amigo, con el colega, el periodista, ese amigo que ha difundido la palabra de Dios por todas las naciones. Él se llama Marcelo, por supuesto, Lafit. ¿Cómo está, Marcelo? Un gusto de saludarlos, muy feliz aquí de estar en la República de Corrientes. Marcelo, la verdad, honestamente, todas las cosas que hiciste en tu vida, esos 20 años, trabajando incansablemente para la noticia, Zapoliti, los premios, realmente un hombre, como nosotros somos de la comunicación, de que le habla también de periodista, y tiene esa misión que, como dijiste, Dios te puso en el camino, Dios te dio la palabra y la transmitiste para aquellas personas que aún muchas personas no confían en Dios y cuando se siente mal piensa Él y dice ¿dónde está Dios? Pero antes no estuvo esa persona. Vos sabés que yo defino al día en que comencé a transitar, a caminar en el camino de la fe, que fue a través de un muchacho en la redacción de un medio, como el mejor negocio que hice en mi vida, ¿no? Fíjate, ahora me estoy dando cuenta de que olvidé cuando di la charla cuáles fueron esos 3 objetivos que tenía Dios conmigo cuando me trasladó a San Nicolás. ¿Sabés cuáles fueron? Te lo voy a decir como primicia, ¿no? A ver, sí, gracias. Número 1, conocí al Señor. O sea, pasé de ser ateo a caminar en la fe. Número 2, me casé con mi querida Hilda, mi esposa. Y tercero, nacieron nuestras 3 hijas. Fíjate vos las cosas que me sucederían en San Nicolás, ese lugar a donde me llevó Dios, ¿no? Así que a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, yo les digo, hay un vacío adentro de todo ser humano que tiene la forma de Jesucristo, de ningún otro más. O sea que tomen esa determinación. Una sola palabra, sé que estás asegurado, y va a ir por los 90, Jorge Bush padre, en ese desayuno, ¿cuántas cosas habrán logrado ustedes? ¿Qué recuerdo tenés de ese momento tan especial para tu vida, para vos? Te comento, no hablé directamente con él, estuve ahí en el mismo ámbito. Me llamó poderosamente la atención de ver el hombre que regía los destinos de la nación más poderosa del mundo, orando con la cabeza agacha y conmovido por una canción que cantó una rubia preciosa que se llama Sandy Patty, una canción que habla de Jesucristo, y él dijo: Sandy, has llenado de unción este recinto, ¿no? O sea, eso me bastó más que 1000 palabras con él, ¿no? Ya un honor fue estar ahí en esa invitación para el desayuno. A ver, ese periódico cuando nace, esa idea que tuviste, que se llamó El Puente. Sí, bueno, ese nombre me surgió yendo en tren desde ahí del Gran Buenos Aires hasta la capital donde yo trabajaba con Luis Palau, ¿no? Le puse el puente porque un puente es la conexión entre 2 orillas, ¿no? Entonces, en aquel momento, año 85, había muros tan altos que separaban a los pentecostales de los no pentecostales, y yo dije, vamos a levantar puentes para acercarnos, porque estamos todos en la misma fe, ¿no? Y bueno, en 20 años creo que cambiaron un montón de cosas a través del puente. La última, Marcelo. Sí. Esa revista que se llamó tan importante como es Los Elegidos. Sí. Los Elegidos. Tan particular. Bueno, vos sabés que sí, Los Elegidos le puse porque estaba compuesta por notas elegidas, reportajes elegidos, todas cosas elegidas de la mejor literatura cristiana, ¿no? Y me inspiré en Selecciones de Reader Digest, ¿no? ¿Te acuerdas Selecciones? Sí, Selecciones. Yo en ese momento me planteé, esta es la revista más vendida del mundo. ¿Cuál es el secreto, no? Entonces copié ese formato y tuvo un éxito tremendo Los Elegidos. Y la última, acá en la cámara del Expreso 96, Canal 5 TV, para todos los pastores que van a ver este programa el viernes. Una palabra. Sí. De fe, bueno, de esperanza y de conocimiento de Marcelo. Decir que
admiro profundamente a los pastores, porque son los príncipes de la fe que Dios ha colocado en toda sociedad para llevar a la gente al más alto de los conocimientos, que es el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Así que los admiro mucho a los pastores. Muchas gracias. Muy bien, Estamos hermano. en la empresa 96. Muchas gracias. Gracias. Gustazo, Muy amable. Después ya Gracias. voy a compartir el Expreso 96, una empresa para hacer de compañía. Aquí estamos con la cámara viajera, con el amigo Marcelo Martín. Estamos seguidos, volvemos. Bueno, buenas noches, buenas tardes. La verdad que estoy encantado de los 10 minutos que tuve de charla con el obispo. Indudablemente es un hombre de Dios con todas las letras. Le doy gracias a todos los que están presentes. Yo había preparado una charla para pastores, pero aunque sé que hay gente que no tiene nada que ver con la tarea pastoral, yo tengo la experiencia de que a veces un tema que parece tan lejano termina siendo una bendición para todos los que lo escuchan. Yo creo que si todos nos fuésemos a casa ahora en este momento, sin ningún discurso de por medio, estaríamos ya con la tarea cumplida. Porque el objetivo central de todo esto es la comunión, es el abrazo fraterno, es tomar un café con el amigo, ¿no? Y yo creo que la presencia de cada uno de ustedes es una presencia que habla, que dice: a mí me interesan las cosas espirituales, ¿no? Así que voy a traer un mensaje, no sé cómo llamarlo, pero es algo no tan formal, ¿no? Que lo voy a comenzar contando una vivencia personal, ¿no? Que a mi juicio es sumamente interesante porque muestra el modus operandi que tiene Dios cuando quiere lograr una determinada cosa, ¿no? Yo tengo por costumbre, cuando escucho a un orador cristiano, hacerme para adentro dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Y la segunda pregunta es: ¿qué me dice? El que se hace la pregunta ¿qué me dice? Ya se está comprometiendo con el mensaje, ¿no? Fíjense que interesante para servir como apoyo a esta experiencia personal, este pasaje de la Biblia que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, porque voy a hablar de un plan que Dios tenía para conmigo, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Con el diario del lunes, como se dice, ¿no es cierto?, cuando uno comenta algún partido, es decir, después del partido, yo puedo asegurar hoy que Dios tenía muy lindos planes para mi vida cuando yo tenía 25 años. Él tenía unos planes que ahora que los veo y que puedo decir, eso eran los planes que tenía Dios para mí. Eran planes que Él lo había diseñado extrañamente en un sitio, en un territorio muy lejano a todo lo que yo frecuentaba. Él diseñó eso que estaba preparando para mí en una ciudad que yo no conocía, que yo nunca había visitado y que no se me había pasado por la cabeza de ir a esa ciudad. Esa ciudad
ciudad se llama San Nicolás, San Nicolás de los Arroyos. Yo tengo que aclarar que cuando yo tenía 25 años, yo era un periodista ateo. Creía solamente en todo aquello que yo pudiera ver y tocar. En la universidad te enseñan que un periodista debe ser un hombre de lo concreto. Tiene que escribir, tiene que redactar, tiene que relatar todo lo que él pueda ver. O sea, lo que él relate tiene que ser el fruto de estar in situ ahí, durante el hecho, ¿no es cierto? Yo soy de un pueblo que se llama Laguna Paiva. Ahora vivo en Capital Federal hace muchos años, pero yo nací en ese pueblo del norte santafesino que se llama Laguna Paiva. Un pueblo chiquito, de 10.000 habitantes, y hasta lejos de toda ruta importante. Como periodista estaba buscando trabajo y me contrataron en una radio de Puerto Madryn, LU20 Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn. Así que con una valijita que no era otra cosa que una caja que mi madre había acondicionado para que cumpliera esa función, porque estábamos en un tiempo de vacas muy flacas en casa. Salí de mi casa con una ruta predeterminada que el Señor, que Dios, la cambiaría totalmente. Yo enfilé para la capital de Santa Fe y me ubiqué para hacer dedo frente a la cancha de Colón, el lugar donde pasan todos los camiones que van a Buenos Aires. Mi objetivo era tomar un camión que me llevara hasta el mercado central, porque sabía que desde ese lugar salían camiones para el sur del país. Así que hice un rato dedo y se detuvo un camión de Algicas con un chofer muy especial, muy simpático, un muchacho que enseguida me permitió entablar una conversación muy rica. Cuando le dije que era periodista, comenzó a preguntarme cosas y se interesaba. En esa charla nos sorprendió una pequeña ciudad que se llama Casilda, y él estacionó en esos bodegones donde estacionan los camioneros, lo cual se ha convertido en una señal de que allí se come muy bien. Así que paramos allí, almorzamos y retomamos el camino. Y entre charla y charla llegamos a un lugar que se llama San Nicolás de los Arroyos. Cuando llegamos a esa ciudad, este camionero me hizo un comentario muy particular. Me dijo: yo te voy a dejar en este lugar, en esta esquina. En San Nicolás la ruta pasa por el centro de la ciudad. Me dejó en la calle de la Nación, la calle central de San Nicolás, y me dijo: mira, yo voy a tomar unos matecitos con una tía, porque cada vez que yo hago este circuito, si no paro a tomar unos mates con ella, y aparte yo la adoro, así que en 2 horas nos volvemos a encontrar en este lugar y seguimos viajando. No sé por qué yo me bajé con la cajita. Tenía 4 o 5 pinchitas ahí y llevaría en el bolsillo el equivalente de 2.000 pesos de hoy, una cosa así. Me pongo a mirar las vidrieras de la calle de la Nación y alguien me llama por mi nombre: Marcelo, ¿qué haces por acá? Me doy vuelta. Era Juan Méndez, un amigo de mi pueblo que era trabajador de Somisa, la fábrica de acero. Él, recuerdo que llegó con un
TSB flamante, ¿no? Me dice, ¿a dónde vas? Te conté que iba a Comodoro Rivadavia, me dice, vos sabés que acaba de inaugurar una radio aquí en San Nicolás, LT24, Radio San Nicolás, está equipada, pero con lo último, y están tomando gente. El plan del Señor, ¿no? Están tomando gente. Le dije, Juan, ¿cómo me llevarías hasta allí? Él me lleva en su Citroën, dejo la cajita ahí en el auto y subo al primer piso donde estaba la radio, la flamante. Me recibe el jefe del servicio informativo, un señor de apellido Bonofilio, y le planteo de que a mí me gustaría estar más cerca de mi padre, ¿no? Siempre fui una persona muy familiar, ¿no? Tenía una relación maravillosa con mi madre. Con mi padre también, pero con mi madre era muy especial esa relación. Así que le planteo, le digo, usted sabe que yo voy ya con un trabajo interesante, pero si hubiese la posibilidad de trabajar aquí, ¿se anima a que le haga una prueba? Sí, le dije. Y me tomó una prueba que constaba de cosas muy sencillas, ¿no? Me hizo pronunciar algunas marcas para ver si tenía idea, algo de no decir Renault, sino Renault, Lucky Style, un cigarrillo, marcas así. Después me dio una noticia escrita, dice, léala y dígala después usted con sus palabras. Y en tercer lugar me dijo, ¿a usted le gusta el tango? Sí, le dije. Bueno, imaginemos que Juan D'Arienzo viene aquí a San Nicolás y usted en 2 minutos tiene que presentarlo. ¿Cómo lo digo? Y lo hice. Él llevó esa torta grandota de los grabadores Hieloso, una cosa así impresionante, ¿no? Llevó la torta esa de grabación al director de la radio que estaba allá adentro, don Julio Martín. Demoraron como media hora que se me hizo eterna, ¿no? Me corría las 2 horitas del camionero. Así que cuando sale Julio Martín, sin mediar ningún otro tipo de expresiones, me dice, ¿cuándo quiere empezar? Y yo le dije, cuénteme un poquito más, ¿cómo sería la cosa? Dice, bueno, mire, que usted trabajaría de 19 a 1, le pagaríamos tanto. Le digo, mañana voy a empezar, mañana. Así que a las 2 horas yo estaba en la esquina de la Nación y la Ruta para saludarlo a mi amigo camionero. Y le dije, vos sabés que me tomaron en la calle, así que me quedo por acá. Y me dijo, felicidades y mucha suerte, periodista. Nunca me olvidó ese saludo. Nunca más lo vi a ese camionero. Fíjense ustedes, para cumplir con el plan que Dios se había propuesto concretar en mi vida, Él, de todos los camiones que pasaron, seleccionó uno que tenía que parar en el lugar donde Él había decidido, y después les cuento qué sucedió, porque en San Nicolás sucedieron las 3 cosas más importantes que me pasaron en la vida. Así que escogió ese camionero, que tenía una tía justamente en San Nicolás. Lo inquietó a mi amigo cairense Juan Méndez para que se levantara a la hora de la siesta fuera del centro, me viera y me reconociera, porque hacía muchos años que no lo veía. Generó en la radio una vacante tan oportuna que de una manera tan fluida, tan natural, se me abrió allí para que yo dijera que sí. Esta historia sigue, pero yo la voy a contar allí. Como estoy viniendo bastante seguido aquí a Corrientes,
después les voy a contar la otra parte de la historia que es apasionante, porque me encontré en una ciudad sin dinero, sin dónde comer, sin dónde dormir. Y Dios hizo una cosa, porque Dios no deja las cosas inconclusas. Él las hace aún cuidando el último detalle. Prometo contarles la segunda parte de esta odisea tan maravillosa. Y ahora quiero ir al tema que preparé para hoy. Yo preparé un tema que le puse como título "Cuando el pastor pierde su salud espiritual". Yo creo que aunque no sean pastores, muchos te van a poder sacar el jugo igual. Ustedes saben que a lo largo de toda mi carrera como cristiano, como director del periódico El Puente por 20 años, una experiencia fabulosa, y la otra experiencia trabajando varios años con el doctor Luis Palau, recorriendo prácticamente todos los continentes, experiencia que me marcaron y me enseñaron tremendamente. Yo comencé a conocer a los pastores. Yo he hablado mucho con los pastores, los he escuchado atentamente. Conozco sus luchas, sus ambiciones, sus frustraciones, sus victorias. Sé qué cosas los alientan, sé qué cosas les arrancan a los pastores una sonrisa y qué cosas permiten ponerlos a prueba y conocerlos tal cuales son. Aclaro que yo tengo una gran admiración por los pastores. Sin exagerar, yo considero que los pastores tienen la tarea más alta de la sociedad, porque son los que llevan a la gente a algo tan trascendente como es la salvación eterna. Aquí se trata de salvación eterna o condenación eterna. Yo me voy a enfocar en esto último, o sea, eso que permite ver la trastienda de los pastores, ¿no? Y si hay algo que yo he notado después de charlar con tantos pastores, sí he notado que hay algo que pone a prueba el corazón de un pastor, es el éxito. El éxito. Muchos pastores felizmente se mantienen iguales que cuando eran luchadores de iglesias chiquitas. Pero he sido testigo de otros que cayeron por el orgullo y por la soberbia cuando consiguieron algunos logros. Yo quiero apuntar en esta charla puntualmente aquellas cosas que llevan por ese camino que le hace perder al pastor su plenitud espiritual. Ojalá que pueda ser realmente de bendición esta charla. ¿Qué cosas llevan a los pastores a perder su salud espiritual? Uno, lo primero es la pérdida del idealismo. La pérdida del idealismo. ¿Y qué es perder el idealismo? Cuando un pastor pierde los sueños de bendecir a su gente, cuando se le diluyen las ganas que siempre lo animaron a tener una iglesia que
se dedicara a cambiarle la vida a la gente. Cuando abandona eso tan valioso para correr tras un nombre, un prestigio, un cargo en la denominación. Cuando olvida aquellas metas tan puras para buscar fama, ese es el preciso momento en que la altivez y una ambición desmedida, dos verdaderos venenos en la vida de un pastor, entran en su corazón y lo convierten en un profesional de la religión. Yo creo que lo que sostiene a un pastor es la visión, la visión. Y yo hago voto para que todos los pastores de aquí de Corrientes nunca pierdan la visión. Yo creo directamente por lo que los estoy conociendo de que no van a perder la visión. ¿Y qué es la visión? En una definición muy cortita pero muy práctica, es ver cómo está la congregación y ver después lo que puede llegar a ser. La Biblia lo dice de esta manera en Filipenses 3:13. Dice, vestiendo hacia lo que está adelante, hacia la meta. En muchas iglesias se diluyen los objetivos, no los refrescan, pierden fuerza y son iglesias que terminan convertidas nada más que en una sucesión de reuniones, nada más. Iglesias sin visión. Segundo, la segunda cosa que yo apunté, que hacen algunos pastores y que termina afectándolos, es presentarse ante sus miembros como un personaje inalcanzable. Muchos miembros sienten admiración por los pastores. Muchos jóvenes quieren ser como ellos. Y la gente les expresa un cariño tan profundo que cuando ese cariño es mal recibido, mal interpretado, los convierte a esos pastores en seres llenos de vanidad. Adquieren aires de semidioses, pierden su capacidad de oír, se vuelven insensibles a la corrección. Cada vez cuesta más hablar con ellos, hay que sortear toda una escalera de secretarias. Solo hablan de sus virtudes personales y terminan siendo como verdaderos pavos reales, intocables. Yo conocí a un pastor, viajando conmigo al lado, pastor de otro país, que tenía aproximadamente 5.000 miembros. Cuando alguien en un congreso o en un encuentro le refutaba algo, le discutía una idea, él sacaba de la manga, como si fuera un dardo venenoso, esta pregunta: ¿vos cuántos miembros tenés? Le preguntaba al otro pastor: ¿vos cuántos miembros tenés? Y el otro, sincero y humilde, le decía: acá, contando los chicos, somos 250. Y vos querés discutir conmigo. Yo tengo 5.000 miembros. Muy triste, muy triste. Tercero, ¿qué otra cosa hacen algunos pastores que los llevan a la decadencia espiritual? Es engancharse en el ritmo de las mayorías por temor a quedarse sin gente. Si los que tienen gente comienzan a hacer como sucedió en Buenos Aires, comienzan a tirar el saco y
tirar el saco para que la gente se caiga, ellos los imitan. Si los de las iglesias grandes comienzan a gritar como locos para predicar el Evangelio, ellos también los imitan. Si los que tienen fama decretan, sentencian y ordenan al Señor como si fuera un cadete, como si fuera el Che Tigre, ellos lo imitan también. Tienen miedo de quedarse sin gente. Hay pastores que creen más en los movimientos mayoritarios que en sus propios principios, o en la propia Biblia, o en su propia fe. Y ese temor a quedarse con el salón vacío, si no se suma a la moda de turno, lo lleva muchas veces a embarcar a su congregación en actividades extrañas, a veces muy lejanas a la identidad de esa iglesia. Yo siempre digo que es una pena que los frutos espirituales de algunas cosas que hacen algunos pastores no se puedan medir sino a largo plazo. Si existiera un aparato que pudiera evaluar el efecto de la administración que se brinda en algunas iglesias, podríamos comprobar con asombro que algunos pastores a los cuales se cataloga de exitosos en realidad no causan el más mínimo impacto en el reino de los cielos, porque todo es humano, todo es marketing. Cuarto, una cosa que es nada aconsejable para los pastores son las comparaciones. Son muy pocos los pastores que no se comparan con sus colegas. Las comparaciones son negativas porque llevan a uno de estos dos resultados. Un resultado es que al hacer comparaciones le hace pensar que él es mejor, que él es superior. Esto produce una soberbia que le envenena el alma. Y el otro resultado, como efecto de la comparación, es que siente que no da la talla, que es inferior, y eso desata un negativo sentimiento de fracaso. La clave es muy simple: no compararnos. El punto 5. Están también los pastores que tiran la toalla. En Estados Unidos, donde hay encuestas de todo, una de ellas indica que en todo Estados Unidos, un promedio de 1.700 pastores abandonan el ministerio. Terminan renunciando totalmente agotados de una tarea que no da tregua, que no tiene horarios y que demanda una entrega muy grande y un renunciamiento muy costoso en términos de tiempo para pasar con la familia o para pasarlo en recreación. Sexto, el tumor espiritual llega también por el pecado. El pastor no es un superhombre. Sufre como cualquiera las tentaciones de un mundo que ofrece en su vidriera 1000 maneras para pecar. Cuando esas tentaciones se combinan con un mundo interior desordenado y con una mala alimentación espiritual, la mezcla es fatal. Ya Jesús advertía a sus discípulos cercanos que se cuidaban de sí mismos, diciéndoles: cuídense porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Mateo 26, 41. Y el apóstol Pablo también le recomendó lo mismo a su discípulo Timoteo, aconsejándole que huyera de las pasiones juveniles. Cuando uno lee pasiones juveniles se cree que es un problemita que afecta solamente a los jóvenes. Hay pasiones juveniles que no perdonan ninguna edad. 7. El derrumbe espiritual se produce de manera contundente cuando se concreta el fracaso moral. La caída moral de un pastor es un hecho que se magnifica, se agranda más en ellos que en cualquier otra persona. La caída de un pastor suena mucho más fuerte que la caída de cualquier otro mortal. Posiblemente esto sea así porque se crea en torno a un pastor una expectativa de gran integridad. Se lo ve como un símbolo de la corrección. Lo lindo es decir que muchos presentan esto, ¿no es cierto?, que son un símbolo de la corrección. Para la sociedad, un pastor es el hombre que aconseja precisamente para no caer. La clave para evitar la caída moral es crear una protección a la que yo le puse sistema de prevención de riesgos. ¿Y en qué consiste? Yo le digo solamente algunos puntos y perdónenme la crudeza con que uso, si no nos entenderíamos, ¿no? Pero, por ejemplo, bien práctico, cuando un pastor se encuentra con alguien del sexo opuesto, tiene que hacer que inmediatamente su esposa se entere de eso. Hay que contárselo. Se aconseja siempre que nunca el pastor debe aconsejar a puertas cerradas y nunca tiene que hablar con la persona que llegó ahí preocupada por un consejo, nunca tiene que hablar con esa persona del sexo opuesto de relaciones íntimas. Si le toca viajar en un colectivo, en un avión, el doctor Palau nos aconsejaba siempre sobre ese punto. Él nos decía, si te toca al lado una mujer, y mucho más si es una mujer bonita, no tienen que pasar más de 3 minutos desde que comenzaste la charla para que saquen la billetera y muestren la foto de toda tu familia. Ese va a actuar como una defensa muy concreta. Yo recuerdo una experiencia con Luis Palau. Era muy gracioso Palau en la intimidad y era muy agudo en las bromas que hacía, ¿no? Un día estábamos haciendo una cruzada con Luis Palau en Puerto Rico y yo fui a hablar con Luis Palau y le dije, Luis, vos dijiste que no íbamos a viajar más de 15 días, pero tu socio en Buenos Aires, el número 2 de Luis Palau, él a veces nos estira esas estadías en el exterior a 25 días. Luis, tenemos que volver a los 15 días. Y Palau me dijo, mira, yo te voy a dar una medida muy práctica. Cuando las mulatas de aquí de Puerto Rico te empiecen a aparecer rubias de ojos verdes, o andate nomás que yo te doy permiso. Yo le estoy hablando a ustedes y me hablo a mí también. Por eso, y con esto quiero terminar, a mí me gusta comparar a un pastor con un jugador de fútbol de un equipo de élite, un Manchester City.
un Real Madrid, un River, por supuesto. Un Mandillú de Corrientes, un Boca de Corrientes. Boca, sí, Boca Juniors de Corrientes. Estamos hablando de clubes de élite, ¿verdad? Y fíjense que no se concibe a un futbolista sin un buen régimen de comida y sin mucho entrenamiento. El régimen y el entrenamiento preparan al deportista para el evento, que es el partido. Y en la función de un pastor, evento es cuando él predica o enseña. Evento es cuando está en la calle. Para un pastor, evento es cuando se encierra en su cuarto. Evento es cuando aconseja. Evento es cuando está con su esposa. Evento es en el pleno anonimato. Y evento también es cuando está debajo de las luces potentes. Para un pastor, evento es siempre. Siempre. Felizmente, en los 20 años como director del Puente, nunca publiqué una nota, una sola nota, donde algún pastor estuviese involucrado en un caso de inmoralidad. No exagero si digo que una inmensa mayoría de pastores mantienen una vida de integridad ejemplar. Siempre les digo a la gente que no debemos dejar de orar por nuestros pastores. Ellos lo necesitan. Cubrámoslo con nuestras plegarias, con nuestra comprensión, con nuestra misericordia y mucho más cuando el éxito ministerial llega a sus vidas. ¿Les parece bien que terminemos esto? Que terminemos esto con una oración. Muy bien, los invito a inclinar sus cabezas. Te damos muchas gracias, Señor, por los pastores, por su entrega, por su pasión, por su compromiso, por su integridad. Sabemos que estás junto a cada uno de ellos y te pedimos que los cuides, que proteja su salud, que proteja sus emociones, protege a todos en sus vidas. Y de igual manera oramos por las esposas y los hijos de los pastores, tremendo respaldo para la vida de estos siervos de Dios. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que cumplen esas funciones. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Marcelo por traer la presentada. Yo creo que hemos tomado apuntes en nuestra cerebro, en nuestra computadora que tenemos para llevar a nuestra práctica. Y también tenemos en una mesa de entrada libros que ha traído Marcelo acá para si alguien quiere. No tengo todos